Eh, hoy voy a traer un tema, es un tema muy interesante, que es un resumen general de la migración de los judíos a la Nueva España, es un tema súper extenso, es un tema complejo, es un tema muy interesante, ¿no? Que hay que comprender muchos elementos de mucho tiempo atrás para tratar de entender el contexto de este proceso de cómo fue que llegaron a parar acá los judíos, ¿no? Bueno, número uno, tenemos que entender de dónde proviene toda esta gama de dificultades o de pensamiento que había con relación a los judíos, ¿no? Bueno, primero tenemos que partir de una serie de acusaciones medievales, que es lo que permeaba en el pensamiento medieval respecto a los judíos. Es decir, sí existía un pensamiento a favor de Dios, pero el pensamiento que permeó fue definitivamente el pensamiento cristiano, ¿no? Pero entonces se dio esta idea del deicidio, ¿no? O sea, de que se mató a un dios y quienes lo mataron fueron los judíos. Por eso es que en la época medieval precisamente fue contemplado al pueblo judío, aquel pueblo que tenía una serie de prácticas, ¿no? De este pueblo ancestral previo a Jesús, porque Jesús por supuesto fue judío, era el hecho de que este pueblo asumía esta responsabilidad, ¿no? De haber matado a Jesús, pero un Jesús que es un Jesús Dios, ¿no? ¿No? Y en consecuencia, el pago que tenían que llevar a cabo los judíos ante los reyes era ser siervos perpetuos de ellos, ¿no? O sea, necesariamente como parte de la paga de esta responsabilidad que significa, que significa eh, ser ¿cómo se llama? Ser judío, ¿no? Y las prácticas judías del pueblo de Abraham y toda aquella parte que conocemos del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que ellos se quedaron con esa parte, con la parte antigua, y al no reconocer a Jesús como el Mesías, en consecuencia, pues ellos se quedaron con esa versión, ¿no? Y en consecuencia, esa idea de que los judíos eh, solamente contemplaran como válida la parte religiosa del Antiguo Testamento, pues era calificada precisamente por la Iglesia Católica en esta época medieval como que tenían afectada una ceguedad y una gran obstinación. Es decir, ¿por qué si era tan evidente la presencia de Jesús, o esta forma de pensar medieval, ¿no? Si era tan evidente esta forma de que Jesús es Dios y Dios se hizo hombre a través de Jesús, ¿por qué esta necedad de negar al Mesías, ¿no? Entonces, esta necedad, así considerada por los medievales, pues en consecuencia era sujeto o debería ser sujeto de un proceso de castigo, ¿no? Y en consecuencia, al negar a la divinidad de Jesús, ¿no? En consecuencia, el pueblo judío, pues estaba acercándose, estaba cediendo a una tentación demoníaca, ¿no? Una tentación por no adorar a lo que los religiosos medievales de ese entonces consideraban al propio Jesús como Jesús hombre, ¿no? Entonces, por eso, aun y cuando los judíos pues, tienen toda una cultura riquísima, costumbres y una forma de pensar muy especial, siempre el hecho de que se considere el pueblo elegido de Dios, ¿no? Entonces, pues sí entraron en conflicto con este tipo de situaciones con la Iglesia Católica dominante durante la época medieval, de tal manera que eran mal vistos, ¿no? Porque atacaban o atentaban contra esta forma de pensar medieval que condenaba a los, prácticamente a la condena eterna a aquellos que renegaban de Jesús, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que pensar que también Jesús fue judío, ¿no? Pero bueno, esto no forma parte de la exposición de carácter histórica que estamos viendo. Ahora, simplemente es tratar de entender por cómo eran vistos los judíos desde la óptica medieval, ¿no? Entonces, y otra cosa también muy importante, que el pueblo judío siempre ha sido muy bueno
para las finanzas, han sabido manejar pues, perfectamente sus recursos. Este proceso de aprendizaje viene precisamente cómo manejan sus recursos entre las propias familias y que tratan de obtener pues, rendimientos para generar más dinero. Pues esto no tiene ningún problema, pero la forma en que lo cobraban para las usuras, pues sí tenía un entendimiento considerado como cristianos como algo negativo. De hecho, hasta recordemos que hubo ahí un tema con Calvino que se autorizaba, que ellos consideraban que el cobro de intereses sí era correcto, por ejemplo, ¿no? Y la Iglesia Católica no, por ejemplo, es por uno de los tantos puntos, ¿no? Bueno, entonces, esta forma de pensar medieval, pues se fue recrudeciendo, se fue llevando a cabo pues, de una manera cada vez más agresiva en contra de los judíos. Entonces, por ejemplo, en el Concilio de Letrán, la propia iglesia lleva a cabo un proceso de endurecimiento en contra de los propios judíos, o sea, cada vez se fue acentuando esta forma de tener partieron desde una separación, una distancia a un odio que se fue cada vez acentuando más, ¿no? Y por ejemplo, las expulsiones, antes de considerar que hubo las expulsiones por parte de los reinos de Castilla y de León, hubo también expulsiones de judíos de Francia e Inglaterra en este siglo XIII, entre 1290 y 1306, ¿no? Y entonces algunos de esos judíos fueron migrando precisamente a España, donde encontraron un lugar, pues que no tuvieron esta forma de expulsión de Francia y de Inglaterra, pero vamos, es importante señalar esto porque si se piensa que la expulsión de los judíos vino solamente de España, no es cierto, al contrario, la que se tardó en llevar a cabo este, este proceso de expulsión fue España, porque antes lo antecedieron Francia e Inglaterra. Bueno, y en el siglo XIV, esa es otra cosa muy importante, se empezaron a dar una serie de fenómenos biológicos naturales en Europa, entre ellos la peste negra, y en consecuencia, pues cuando una situación natural del ser humano es tratarle de encontrar una explicación a todo lo que pasa, ¿no? Entonces, pues como pues, si el pueblo cristiano, ¿no?, de la época medieval encontraba una respuesta medianamente en Dios justificaba todo su existencia y el conocimiento y en general cualquier forma de encontrar una explicación a las cosas, pues entonces cuando se dieron estas guerras, cuando se dio la peste, cuando algunos reyes profundamente católicos perdían guerras, decían es que algo no está cuadrando con nuestra forma de pensamiento cristiano y hay algún pecado por ahí que se está evidenciando, ¿no? Y este pecado que se está evidenciando, esta forma de negar a Dios, es la que está ocasionando este tipo de problemas, ¿no? De las pestes y las guerras. Entonces, pues, ¿quién era el culpable? Pues a final de cuentas eran los judíos, ¿no? De tal manera que, por eso insisto, fue evolucionando este proceso gradual de odio hasta que fueron empezando a ser castigados judíos, fueron quemados, ¿no? Por ejemplo, entre 1348 y 1351 por ser acusados de ser los causantes de la peste negra, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque decían, pues solamente porque alguien está negando a la divinidad de Jesús, pues a eso se debe la peste negra. Bueno, fue una explicación que ellos dieron y eso empezó a acelerar cada vez más en los odios. Entonces, si vemos que el odio contra los judíos viene desde 1290, ¿no? Pasó por 1306, esta quema de judíos de 1348, entonces ahora sí empieza a permear esto en los reinos que conformaron después España. Hubo ataques en Sevilla, pero un ataque de unas matanzas terribles en barrios o comunidades judías, ¿no? Precisamente porque cada vez estaba campeando más en el pensamiento europeo, ¿no? El hecho de que los judíos eran los culpables de lo que estaba pasando en Europa. Entonces los judíos, cuando llegan y se empiezan a matar, ¿no? Algunos decían, pues antes de que me maten, pues prefiero sumarme del lado de los cristianos, y entonces surgieron los judíos conversos, ¿no? Y entonces estos judíos conversos, pues ya al alinearse a las filas de los cristianos, pues ya les era perdonada la vida y lo que resultara respecto de sus bienes, ¿no? Y así en lugar de matarlos eran bautizados, ¿no? Pero tenían que demostrar que efectivamente no nada más era recibir el bautismo y ya, sino que efectivamente estaban llevando a cabo prácticas religiosas cristianas y alejarse por completo
de los ritos judíos, eso es muy importante. Y entonces así, aquellos judíos que se fueron quedando, pues fueron conversos. Sin embargo, no todos se convirtieron, es decir, quedó un grupo de judíos que conservaban sus prácticas, ¿no? Pero que formaban parte de unos lugares, de unos barrios tal cual judíos, ¿no? Pero al ver los judíos que cada vez tenían mayor cantidad de represalias por sus prácticas, pues se alineaba cada vez más y cada vez existían, eran más reducidos estos lugares donde existían personas judías identificadas tal cual y que ostentaban tal cual su religión, cosa que prácticamente fueron marginadas totalmente, ¿no? Y esto llevó precisamente a otro proceso, de un proceso de limpieza de sangre, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, llevándolo esto, trasladándolo esto a España, el 2 de enero de 1492, pues está orgullosa España, ¿no? Bueno, los reinos, ¿no? De Castilla y León, para no decir España, después de su incursión militar por la expulsión definitiva de los musulmanes de Granada, ¿no? Y entonces, ya llevaron a cabo la unificación de los reinos gradualmente y bueno, al fin y al cabo era un gran motivo de orgullo por lograr esta expulsión definitiva de los musulmanes, ¿no? Por fin ya se iba a integrar un reino enteramente cristiano, ¿no? Pero bueno, cristiano católico, ¿no? Pero sin embargo, va acompañado esto precisamente de esta forma que acabo de describir previa, ¿no? En el sentido que recuperan todo este pensamiento antisemita, ¿no? Y por eso el 31 de marzo de 1492 los reyes firman el decreto de Alhambra que otorga a los judíos hasta el 31 de julio, ya sea o para convertirse o para abandonar el territorio español, ¿no? Y se impone la salida bajo pena de muerte y confiscación de bienes, y así a través de un seguro real, les dieron estos meses de gracia a los judíos para que pudieran llevar a cabo el retiro de sus bienes y su salida. Sin embargo, había una prohibición en la que tú puedes llevarte tus bienes siempre y cuando no sean oro, plata, monedas y caballos. O sea, fue una confiscación tal cual de los bienes de los judíos que hubo ahí y solamente se respetaba a aquellos que llevaron a cabo la conversión. De este proceso salieron entre 70 y 100 mil judíos del reino, de los reinos de Castilla y León, que era el reino de España. Entonces, ahora, ¿cuál fue la acusación principal de lo que pasaba con con estos judíos? Pues ya decíamos, lo primero que pasaba con ellos era el hecho de que renegaban a Dios, ¿no? Bueno, se les daba la oportunidad para que se convirtieran y ya existieron los judíos conversos o los criptojudíos, a los que despectivamente también les llamaban después los marranos, ¿no? No eran, es que tú no eres un católico de origen, ¿no? Entonces eres un católico advenedizo, ¿no? Un judío advenedizo que para evitar la muerte y la pérdida de tus bienes te convertiste. Entonces eran mal vistos hasta con eso, este tipo de judíos conversos, ¿no? Pero sin embargo, como se dio todo este proceso de 1492 y luego el descubrimiento de América, pues era prácticamente una nueva tierra, unos nuevos lugares donde podían incursionar precisamente los judíos conversos, ¿no? En la Nueva España, que fue lo que pasó, y empezaron a acompañar a Cortés, algunos judíos conversos, ¿no? ¿No? Porque se abrían espacios precisamente, y definitivamente no era porque quisieran llegar a un lugar especial, sino porque esta esperanza de llegar a un lugar en donde pues, no hay tantas reglas, donde todo es nuevo, pues entonces era una excelente área de oportunidad para que los judíos conversos pudieran llegar allá, ¿no? Pudieran llegar a la Nueva España, porque había controles en la Nueva España, ahorita ya veremos acerca de los controles para llegar a esta Nueva España por parte de los judíos. O sea, número uno, pues estaba esta situación. Ahora, también esto se vino acompañando de la Inquisición. La Inquisición, ya en la Nueva España, esta Inquisición en Nueva España tenía a su vez otras complicaciones, porque recordemos, y lo vimos en la clase pasada, ¿no? Que la Inquisición en la Nueva España, pues revisaba el hecho de que hubiera prácticas judaizantes, por un lado, ¿sí? este, y por otro lado, bueno, para que no hubiera judíos que practicaran, eso era lo primero, ¿no? Porque estaban ya prohibidos. Y número dos, aquellos que ya eran conversos que no regresaran a las prácticas judaizantes, ¿no? Porque entonces estaban renegando de la fe
que aceptaron tener, ¿no? Por eso ese era el castigo, ¿no? Por eso la Inquisición tenía prácticamente dos focos, ¿no? Por un lado, había dos tipos de conversos, por así decirlo, ¿no? Aquellos indígenas que ya habían sido también bautizados y que en consecuencia tenían que renegar de las prácticas religiosas previas, ¿no? Y también los judíos, aquellos judíos que habían aceptado ya el bautismo y que tenían que llevar a cabo las prácticas cristianas, en consecuencia, pues Ángel, una tenían interrupción. que ¿Puedes evitar, apagar los tenían que micrófonos evitar de Miguel Ángel? las prácticas judaizantes, ¿no? Por Miguel eso es donde Ángel, entró este nuevo Miguel Ángel, mecanismo de la Inquisición para eh, poder llevar a cabo. interrupción. Miguel Ángel, ¿puedes apagar los micrófonos, por favor, de las personas? Porque se oye mucho Sí, ruido. permíteme. ¿Eso dónde lo veo? Perdón, Berito. Abajo en donde dice participantes, Ajá. Ah, ya lo vi. Ok. o en la foto de cada uno. Ahí está, ya está apagado. Voy a apagar también el mío. Ok, Creo que gracias. ya son todos, ¿no? Bueno, perfecto. Ok. Entonces voy a repetir esto último, ¿no? Que entonces la Inquisición va contra dos grupos, ¿no? Primero contra aquellos indígenas que son conversos, ¿no? Aceptaron el bautismo, en consecuencia aceptan también la práctica de los ritos católicos, ¿no? Pero también contra los judíos conversos que tenían que aceptar y llevar a cabo las prácticas cristianas, ¿no? Entonces, por eso la Inquisición volteaba mucho a aquellos que renegaban, que una vez aceptando las prácticas cristianas, renegaban de las mismas y regresaban a sus prácticas antiguas, que tanto eran indígenas como los judíos conversos, ¿no? Esa parte es muy importante señalarla para entender, bueno, por qué actuaba o cómo es que actuaba la Inquisición en ese entonces, ¿no? Bueno, entonces ya están aquí los judíos conversos, entran a México, entran sobre todo a la Ciudad de México, llevan a cabo actividades mercantiles, son muy buenos los judíos en actividades mercantiles, y donde se instalan, principalmente se instalan en lugares, en los puertos donde se llevan a cabo actividades, en Acapulco, en Veracruz, en Campeche y especialmente en Zacatecas como zona de actividad minera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa muy importante es, como se trataba de un nuevo mundo, las prácticas de revisión de la Inquisición española no eran inicialmente tan drásticas en la Nueva España. Lo que les interesaba era realmente pues llevar a cabo la investigación, el desarrollo, la conquista, el descubrimiento de nuevos espacios en la Nueva España, más que andar buscando las represalias contra los judíos. Sin embargo, hubo diferentes purgas, una purga entre 1585 y otra entre 1601 y otra nueva persecución entre 1642 y 1649 enfocados a los temas de blasfemia e infracciones morales, donde otra vez la Inquisición empezó a participar con estos temas, ¿no? Ahora, otro de los factores determinantes de la migración judía fue la implementación de la pureza de sangre. Ese es un tema muy importante, porque entonces hubo una ley española, no conseguí el nombre de la ley, pero prometo buscarla y decir cuál es, ¿no? Cuál es esta ley española, que buscaba limitar el ascenso de los cristianos nuevos en puestos prominentes. Es decir, ok, si ya les di la oportunidad a los judíos conversos, a los criptojudíos, ¿no? De poder participar en mi sociedad católica española, bueno, pues no puedo permitir que entren a lugares, a posiciones de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede ser que regresen, en una de esas les da por regresar a sus antiguas prácticas y entonces pues ellos van a ocasionar otra vez un terrible caos en el reino, ¿no? Por eso es que a través de esta ley se les limitó en esta pureza de sangre para decir, bueno, quienes auténticamente son puros en cuanto a cristianos, ¿no? Y entonces para poder acceder a determinadas posiciones existía esta como especie de certificación de decir, ah, bueno, pues tú provienes de la familia de González tal y tal y tal y tal, y entonces ya veían ahí la pureza de cómo es que venían estas personas para ocupar estos cargos de responsabilidad, ¿no? ¿No? Y les prohibía a los judíos conversos esta posibilidad, ¿no? Bueno, y el objetivo era evitar, lo que comento, la infiltración de judíos, musulmanes y herejes en las instituciones de la Nueva España, ¿no?
y para eso se implementó un sistema burocrático que solicitaba la comprobación de esta ancestría cristiana. Y aún con estas restricciones, independientemente de estas restricciones, uno de los problemas que hemos heredado pues, de las formas de modus operandi español, ¿no? Pues es la corrupción, definitivamente. Siempre ha habido espacios de corrupción, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron algunos judíos? Pues hubo falsificación de actas de comprobación de estatus y lograron penetrar en el nuevo mundo los judíos. Eso es muy importante señalarlo, ¿no? Porque aún y cuando existía la prohibición, entraron de dos maneras, a través de los criptojudíos y a los cargos de relevancia de gobierno en la Nueva España a través dándole la vuelta a esta especie de certificación de la comprobación de estatus de cristiano viejo, ¿no? Eso es muy importante. Claro, ¿quiénes podían hacerlo? Pues quienes podían pagarlo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, la pureza de esta limitante de migración, bueno, fue una limitante para la migración, pero bueno, para la migración total, pero sí hubo algunas familias judías que pudieron ingresar aquí a la Nueva España a través de este proceso, ¿no? Este, eh, y también, bueno, es importante señalarlo que, bueno, poco a poco, por eso es que casi no hay tantos registros de presencia formal judía en la Nueva España, ¿no? ¿Por qué? Porque, sí, por supuesto, puede haber registros de familias judías en la Nueva España, no, bueno, no judías, sino conversas, ¿no? Y que tenían su participación y su actividad económica, ¿no? Pero tenían derecho solamente a eso, a su actividad económica. Por eso fue que su principal presencia se dio en los lugares de actividad económica, más que en los lugares de toma de decisión política, porque eso estaba reservado para otros grupos. Entonces, eso es importante señalarlo, porque conforme fue evolucionando los caminos de desarrollo, eh, o mejor dicho, de exploración y de crecimiento del propio reino hacia la parte norte, sobre todo hacia la parte norte del país, fue como se fueron asentando en esos lugares de actividad económica, ¿no? Eso es importante señalarlo. Ahora, el propio pueblo judío tiene una diversidad, ¿no? Están tres grupos localizados, los judíos árabes de Medio Oriente, los judíos askenazis asentados en Europa Central y Oriental, y los judíos sefardíes asentados en España hasta su expulsión. Entonces, la gran mayoría de los judíos conversos que llegaron a la Nueva España, pues fueron sefardíes en esta primera etapa, ¿no? Es importante señalarlo que, bueno, hubo dos oleajes, ¿no? Estamos hablando por lo que corresponde a la Nueva España, y después hubo otra participación con Juárez, cuando Juárez, Benito Juárez y Porfirio Díaz lograron llevar a cabo, implementar una política de apertura, ¿no? Para que familias judías pues te fueran ingresando, sobre todo Porfirio Díaz. Bueno, primero Benito Juárez, ¿por qué razón? Pues para tratar de limitar el poder o el control que tenía la Iglesia Católica, ¿no? Precisamente lo que él quería evitar era el control único de la Iglesia Católica y en consecuencia, pues era una forma de lograr esto, era precisamente a través de la incursión de familias judías en México, de esa época del México de Benito Juárez, ¿no? Y por parte de Porfirio Díaz, lo que quiso lograr Porfirio Díaz fue pues una apertura, una política de puertas abiertas para todos los pueblos, ¿no? Que quisieran llegar a México, que quisieran llevar a cabo inversiones, ¿no? Para detonar un país plural, un país abierto, era la política de Porfirio Díaz. Bueno, pero ya ahí fue cuando, por eso hay que diferenciar dos momentos en los que llegaron las comunidades judías en México. La primera, de la Nueva España, de aquellos conversos y algunos que fueron acusados de judaizantes, ¿no? Pues fueron los que fueron quemados, ¿no? Que fueron castigados por la Inquisición. Y los otros, los de la segunda ola, por eso es que podemos tener conocidos judíos que no llegaron desde la época novohispana, bueno, no como pueblos judíos, sino como conversos, o bien ya como pueblo judío con el respeto de sus prácticas, ya cuando aquella normativa constitucional de tener como religión oficial a la católica dejó de tener vigencia con Juárez, ¿no? Eso es importante señalarlo, porque ya no era la religión católica la oficial en México, ¿no? Simplemente ya había una libertad religiosa y fue cuando entonces, pues ya si un judío podía llevar a cabo prácticas de su religión, no podía ser castigado por esas prácticas porque ya eran permitidas legalmente hablando, ¿no? Pero esto fue pues prácticamente hasta la época ¿cómo se llama? De la independencia. Quise dejar hasta aquí la presentación porque me puse de acuerdo precisamente con Carlos Gaguardi,
¿no? Porque se va a señalar ahora sí el camino que decía él de cómo fue que llegaron a la parte norte. Quiero agregar que se compartió un artículo de la revista, de una revista en el espacio de aquí del grupo, en el que señala Nuevo León y los judíos. No, no me quiero adelantar porque a lo mejor no sé si Carlos quiera comentar ese tema, no, pero sí habla de unas familias judías que llegaron, bueno, conversas que llegaron a Nuevo León, no solamente como para adelantar un poquito el tema. Y entonces esta familia, que era uno de ellos, que fue de los fundadores de Nuevo León, de Carvajal, ¿no? Era una persona convertida precisamente a la fe cristiana, pero que fue acusado de judaizante, que de hecho cuando ya se había exculpado de responsabilidad, pues ya cuando llegó la resolución, ya había muerto en la cárcel aquí en la Ciudad de México, pero que no obstante su familia sí fue quemada, hasta donde tengo noticias, sí fue quemada como consecuencia de prácticas judaizantes. Pero que eso, independientemente de ello, por qué se dio en estos lugares? Precisamente porque entre más lejos estuvieran del centro, ¿no? Tenían mayor posibilidad de desarrollo de sus prácticas las comunidades judías o aquellos pueblos, aquellas familias conversas judaizantes, porque no estaba la Santa Inquisición directamente encima de ellos, porque la Santa Inquisición sobre todo estaba pues practicando o revisando a las familias que estaban en los lugares más cercanos, pues, sobre todo la Ciudad de México. Pero entre más lejanos estuvieran, pues sentían menos peso la presencia de las comunidades de la Inquisición, ¿no? O sea, hasta aquí esta pequeña cápsula, espero les haya gustado.